¿Cuál fue la gota que colmó el vaso y que te hizo dejar un trabajo? Historia 1. Me dijeron que debería haber administrado mejor mi tiempo libre. Encontraron a mi madre muerta en su apartamento. El forense ni siquiera pudo adivinar el día de su muerte. Tuve que limpiar su apartamento, asistir a las audiencias judiciales en su nombre y fui acosado sin cesar por otra familia que creía que tenía dinero. Así que tuve que acudir a la policía. Me tomé 4 días libres. Tenía que salir del trabajo unas 2 horas antes para recoger sus cenizas y me lo pidieron. Al día siguiente me contrataron en otra empresa. Llegué a almorzar con mis compañeros, a recoger mis cosas y simplemente me fui. Ni la gerencia ni recursos humanos se molestaron en llamarme. Lo sabían. Historia 2. Nursearn, Tornasuntin. Después de años sin aumentos debido a limitaciones presupuestarias, me enteré de que un compañero de trabajo recién contratado ganaba aproximadamente un 30% más que yo. No ayudó que fuera un completo inútil. Historia 3. Idris van Wanisfern. Trabajé en una fábrica hace unos años. El sueldo era decente, pero el tipo que operaba la grúa interior era alcohólico. El imbécil casi me arranca la cabeza con el gancho. Un compañero que lo vio me dijo que le asombró no haberme golpeado. Ni siquiera lo reprendieron. Conseguí trabajo en otra fábrica a pocos kilómetros de distancia, tan solo 2 días después. Conocían la pésima reputación de ese lugar, pues ya habían contratado a 4 personas allí antes que a mí. History 101. Historia 4. Yo era el gerente de facto de una tienda de pasatiempos en el año 2001. El dueño había echado a todos los demás. Yo desempeñaba todas las funciones de gerente, cobrando como un empleado de tienda. Un día entré y uno de nuestros clientes habituales estaba detrás del mostrador. Le pregunté qué pasaba y me dijo que era el nuevo gerente. Seguí así durante unos meses. Resultó que el tipo era un canalla. Intentó encerrarme en el baño para que lo limpiara. Al día siguiente, cuando el dueño estaba allí haciendo pedidos, le tiré la llave, le dije que se fuera él mismo y me fui. Caminé hasta el otro extremo del centro comercial y enseguida me contrataron en mailboxes, etc. Historia dincho. En la universidad trabajé en una tienda de comestibles. O trabajaba en turnos intermedios o cerraba la tienda. Cerrábamos a las 12 a.m. Una mañana después de haber cerrado, el gerente de la tienda me llamó desde las 6 hasta las 7 de la mañana preguntándome dónde estaba y diciéndome que si no iba, me iban a amonestar. Nunca había abierto la tienda. Además, trabajé hasta las 12 de la noche anterior. No me gustaron sus amenazas absurdas de denunciarme. Entré en pijama, la encontré y le di las llaves. Historia 6. Editar es una lectura larga, me disculpo de antemano. En mi último trabajo fui gerente de almacén, instalador y repartidor de equipos pesados de arcade durante más de 3 años. Tenían una alta rotación de personal, pero mi jefe era muy amable. Más tarde descubrí por qué era tan alta. El dueño de la empresa era un completo imbécil. El día que renuncié, estaba pasando por una fuerte depresión, pero aún así me presenté a trabajar porque disfrutaba del trabajo. Llegué a las 6:50 de la mañana. La entrada es a las 7 de la mañana. Usé el baño, salí y el dueño estaba afuera esperándome. Ni buenos días, ni cómo estás, nada. Simplemente, ya sabes que la entrada es a las 7, ¿verdad? Miré el reloj y eran las 6:58. Lo miré, le dije buenos días y fui a la caja registradora, ignorando su comentario. Empecé mi jornada laboral y miré la hoja de lo que tenía para el día. Fue un día repleto de principio a fin. A los 30 minutos de empezar el turno, perdí el impulso. Otra vez la depresión es. Mi mente no paraba de pensar en todo lo que tenía que hacer y más. Mi corazón empezó a latir con fuerza, me faltaba el aire y empecé a sentir ganas de vomitar. Llamé a ni siquiera el dueño, el propio. Normalmente soy una persona tranquila y relajada en el trabajo, pero en cuanto dijo eso, perdí la cabeza. Salí de la camioneta y sin siquiera pensarlo, lo primero que dije fue: no tengo que hacer nada. Si dijera que tengo una mala mañana, la tengo. Parece que olvidas que estoy aquí porque lo elijo. No me pagas ni de lejos lo suficiente para la cantidad de responsabilidad y trabajo que hago. Me miró con una expresión de ¿qué diablos acaba de pasar? Entonces, después de lo que dije, antes de que pudiera decir una palabra, le dije: si no puedo irme, entonces renuncio. Simple y llanamente, encuentro a otra persona que pueda hacer todo lo que yo hago y que no se queje ni te robe. Volví a mi camioneta y me fui. Me salté 1 semana y media del trabajo.
Ni siquiera salí de casa. Entonces mi jefe me llamó para preguntarme si estaba bien y que había visto lo que pasó en la cámara frente al edificio. Y se disculpó en nombre del dueño. Me pidió que volviera y todo. Dije que volvería con la condición de que me dieran un aumento y un ayudante. Dijo que sí, que podíamos hablarlo aquí. Llegué al día siguiente. Todo bien. Y entonces apareció el dueño hablando de lo extremadamente irrespetuoso que fue mi forma de hablarle. Bla, bla, bla. Miré a B y le dije, ¿sabes qué? Estoy bien. Voy a buscar otra cosa. 3 días después estaba en una empresa al otro lado de la calle, cobrando casi el doble de lo que ganaba con ellos, sin ninguna responsabilidad ni problemas. Todavía soy amigo de Bea. La última vez que hablamos, dijo que tuvieron que contratar a 3 personas para hacer lo que yo estaba haciendo. Todo lo que el dueño tuvo que hacer fue aceptar lo que le pedía y algo de respeto. Habría ahorrado mucho más dinero que contratar a 3 personas. Edición 2. Esta fue la primera vez en mi vida que experimenté una depresión enojada, con un ataque de pánico al lado que se convirtió en más ira. Historia 7. Trabajé como asesor de inversiones durante 5 años en la misma empresa. Atendía a varios clientes a la vez y era el empleado que más tiempo llevaba mi jefe. Nunca había tenido ningún problema. Nunca me planteé dejar el puesto, ya que era teletrabajo. Me daba un poco más de control sobre mi horario y pagaba bien. En septiembre del año pasado, mi cliente más importante, que se llevaba literalmente 1/3 de mis ingresos, decidió que quería otro contratista por una errata ortográfica en un memorando interno, a pesar de saber que soy disléxico. Como contratista independiente, no tengo ninguna protección. Me imaginé que las cosas iban a ir mal durante un mes, que tendría que ahorrar dinero, pero mi supervisora me daría un cliente pronto porque afirmó que tenía una cartera de clientes atrasados y que necesitaba emparejarlos con alguien. Eso nunca ocurrió. En cambio, me dijeron que no podía confiar en mí para hacer mi trabajo, que tal vez la forma en que su empresa trabaja no era para mí, y un montón de cosas más que no tenían ningún sentido. Esta es una empresa de asistentes virtuales. He sido asistente ejecutiva durante más de una década. Es algo en lo que soy extremadamente buena. Después de esa reunión, empecé a buscar en otro lugar. Me llevó hasta febrero de este año, pero ahora tengo un trabajo que me encanta y en el que prospero, incluso sin teletrabajar. Definitivamente tomé la decisión correcta, porque mi ex supervisora intentó engañarme para que me quedara cuando le di una semana de preaviso. Mi contrato, que había firmado 5 años antes, que tenía una cláusula de renovación, tenía un preaviso obligatorio de 1 semana. Quienes habían firmado el año anterior tenían un preaviso obligatorio de 2 semanas con una recomendación de 30 días. No hace falta decir que le dije que su falta de planificación no era mi problema y que tal vez debería pensarlo 2 veces antes de castigar a sus trabajadores más esforzados amenazando su sustento. Historia 8. Surgió un problema informático que dejó sin correo electrónico. Yo era el suplente, el único. El técnico de TI estaba ausente y en ese momento no se podía contactar. Mi jefe me insistió durante horas hasta que se solucionó el problema. Era un problema que no debería haber ocurrido, pero usábamos versiones tan antiguas del antivirus y de MS Exchange que ocurrió. Para quienes se lo pregunten, el antivirus destruyó el almacén de correo. Éramos uno de los mayores vendedores de ambos productos. Las nuevas versiones no nos habrían costado nada. Una semana después me llamaron a la oficina del propietario y me recriminó por haber dejado caer mis ventas ese mes. El mismo mes en que yo también me encargaba de todo el departamento de TI. Sabía a dónde se dirigía, así que le señalé todos los fallos de la empresa y cómo todos ellos se debían a él y a su falta de liderazgo. El tonto había dejado la puerta de su oficina abierta, así que todos oyeron todo lo que dije. Entonces le expliqué con claridad qué podía hacer con su trabajo. Hablé con la persona de nóminas al salir y tenía cada centavo que me correspondía al cierre del negocio ese día. Le costó al negocio $15,000 en ventas de software. El chico de IT renunció al día siguiente en solidaridad y otros 2 vendedores encontraron la puerta. Historia 9. Cuando me dieron una nota porque el gerente decidió que quería echarme por tierra por su manipulación de nuestro inventario para cubrir la auditoría que estábamos a punto de realizar. Esto fue un día después de enterarme de que mi padre tenía cáncer. Le tiré mi placa en la cara y me fui. Historia 1-0. Realizamos encuestas internas de satisfacción laboral y nuestro departamento se situó constantemente entre los mejores de la empresa. Llegó un nuevo director y destrozó por completo la moral.
y nuestra siguiente encuesta lo refleja. Se enfureció y culpó a sus superiores. Creía que nada se le iba a pegar porque era un tipo muy gruñón, pero se lo pegamos. Me fui poco después. En mi último día, entró furioso en la oficina a las 5:10 y yo ya lo había recogido todo y estaba a punto de salir. Me dijo que esperara, que tenía que hacer mi entrevista de salida. Duró unos 10 minutos antes de convertirse en una pelea a gritos, llena de improperios. Fue genial. Historia 1:1. Tuve un gerente que aceptaba las cosas, pero nunca las quería por escrito. Simplemente no le daba importancia, pues es un tipo informal. Claro, Degoba, puedes salir temprano los martes y terminar tu turno desde casa para que tu esposa pueda ir a trabajar y tú puedas estar en casa para el autobús. Todo iba bien hasta que decidió que no lo era, y me echó por tierra por trabajar en un acuerdo con el que él nunca había estado de acuerdo. Aprendí mucho sobre CYA trabajando para ese idiota. Historia 1:2. Soy un chef de formación francesa con un título en administración de restaurantes que lleva 16 años cocinando. Tuve un jefe de turno, famoso por dejar todo poco hecho y por enviar carne y pollo crudos, que me dijo: «Cállate y haz lo que te digo o te mando miel». Lo miré fijamente a los ojos, me quité el delantal, le dije que renunciaba y me fui a casa. El muy cabrón hacía que la gente se enfermara con su comida e intentó decirme que el chili seguía en buen estado después de estar fuera de temperatura durante una hora. Historia 1:3. Me pidieron que paleara nieve alrededor de nuestro edificio, que por cierto es grande, cuando era el único en mi departamento, mientras que ellos tienen un montón de gente en otros departamentos. Me atraso con el trabajo y literalmente nadie puede ayudarme a ponerme al día mientras pierdo una hora haciendo eso. No, ese lugar. Historia 1:4. Pasé un año reorganizando el flujo de trabajo y terminé aumentando las ganancias un 9% sin aumentar los ingresos. Eso simplemente significó menos desperdicio. Entonces llegó un nuevo gerente de mayor rango, miró a su alrededor y dijo: «Amigo, nunca había visto un lugar así. Déjame arreglarlo». E insistió en que todo volviera a ser como antes. Historia 1:5. Superé mis objetivos, pero recibí una bonificación insuficiente porque mis compañeros de ventas tuvieron un rendimiento inferior al esperado. No mi equipo ni yo, y ya estoy trabajando más de 10 o 16 horas diarias cargando con el peso muerto. Historia 1:6. Me vi obligado a mudarme y descubrí que en el estado al que me mudaba a la gente le pagaban un porcentaje más. Conseguí el documento de recursos humanos que indicaba explícitamente cuánto, así que tuve que luchar por ese aumento. Estaba jugando then and there con un chico que acababa de graduarse de la universidad y trabajaba en el mismo campo, y él ganaba literalmente el doble de lo que yo. Poco después, encontré un trabajo mucho mejor remunerado. Historia 1:7. No me ascendieron. Mi jefe había renunciado y yo ya estaba haciendo todo el trabajo, igual que durante los 10 meses antes de que contrataran al jefe que renunció, así que conseguí el ascenso en otro lugar. Tuvieron el descaro de decirme que estaba a punto de conseguir el ascenso si me quedaba. Les dije que lo pensaría solo para darles una oportunidad, pero me fui. Historia 1:8. Aún no he renunciado, pero hace poco tuve mi última gota que colmó el vaso. Mi jefe, que conoce mis aficiones y sabe que las tengo para lidiar con el estrés del trabajo, me indicó que estoy dedicando demasiado tiempo a lo que disfruto y que no estoy dedicando suficiente energía al trabajo. Para aclarar, mi trabajo consume la mayor parte de mi energía y me deja mental y emocionalmente agotada al final del día. Hago actividad física después del trabajo, por las tardes y los fines de semana, para sobrellevar y reducir mi estrés. Nunca ha interferido con mi trabajo, salvo que lo hace más fácil de manejar. Este comentario surge después de haber tenido un buen desempeño durante uno de los años más difíciles de mi vida, porque tenía una vía de escape. Ya terminé, ya estoy enviando currículums. Historia 1:9. Era el nuevo en una línea de montaje. Era el único nuevo en esa línea. Estaba ensamblando piezas de sistemas de sonido. Era el primer paso del proceso. Todos guardaban un silencio sepulcral y, hasta los descansos, las únicas voces que oía eran las de la gente que me devolvía la pieza probada y me decía: «Me has fastidiado. 10 horas al día la cagaste» o alguna variación de eso. «Te equivocaste. Te equivocaste. De ahí one Sherry. ¿De te equivocaste?» Durante más de un mes, lo único que oía era a diario. Me destrozaba la mente. Si hubiera habido otra conversación al teléfono, creo que habría estado bien, aunque no me involucrara, pero no la hubo.
No ayudó que el jefe fuera un poco sospechoso, y también a veces teníamos horas extras obligatorias de las que no nos enterábamos hasta cerca del final de la semana. No sabíamos si íbamos a cumplir con la cuota hasta cerca del final de la semana, lo que hacía que planificar las actividades del fin de semana fuera una molestia. Historia 20. A los gerentes no les importó que un compañero amenazara con dispararnos a todos. Teníamos cientos de mensajes de texto como prueba. Finalmente la despidió después de que la llamaron a su oficina porque ella estaba descuidando su puesto y ella dijo que su opinión era tonta. Pero es una locura que a nadie le importe cuando alguien dice que quiere disparar con los rifles de sus tíos. Historia 21. Era el año 1992.000 y yo tenía 20 años. Formaba parte de un equipo de unas 8 o 10 personas que instalaban líneas subterráneas de fibra óptica, principalmente en el área metropolitana de Denver. Solíamos trabajar 3 semanas sí y una no. Como la mayoría vivíamos en otra ciudad, recibíamos alojamiento en hotel y $30 diarios de dietas. Por aquel entonces salía con la hija del jefe, algo que al principio no le importó, ya que yo había crecido siendo miembro de la misma iglesia. Yo también era jefe de equipo con un historial de asistencia y rendimiento impecable. Sin embargo, se enteró de que mis compañeros y yo gastábamos cantidades desorbitadas de dinero en Jägermeister, marihuana y otras drogas en nuestro tiempo libre. Al parecer, no le hacía gracia porque nos redujo el viático a un mínimo de $15 al día. Y en lugar de un cheque completo por adelantado para la semana, nos daban una asignación diaria. Es comprensible, supongo, pero luego hizo algo totalmente deshonesto. Un día sin previo aviso, contrató a otro tipo y me invitó a dar una vuelta con ellos para explorar las nuevas ubicaciones de trabajo para la semana siguiente. No tenía ni idea de quién era, pero en lugar de buscar trabajo, exploramos lotes de camionetas usadas. Después de 5 horas de comprar camionetas, halagando al nuevo y hablando abiertamente de su nuevo salario, más alto que el mío, y su nuevo puesto de capataz, de mayor rango que yo, eligió una F-250 de 2 años, la pagó en efectivo y le dio las llaves al nuevo como bono de contratación. Luego me guiñó un ojo y dijo algo como, si haces lo correcto, te tratan bien. Historia. Nunca volví a ese lugar después de ese turno. Había muchas cosas mal, pero ese incidente lo sentenció todo. Por suerte, solo iba a hacer un trabajo temporal. Y volví a la universidad unos días después. Si tengo un mal día en mi trabajo actual, siempre pienso que al menos mi ambiente laboral actual es mucho mejor. Historia 23. Mi jefe vino a mi casa un sábado por la noche para hacerme una evaluación de rendimiento. En realidad, era la casa de mis padres y le dio un susto de muerte a mi padre, quien le apuntó con una pistola. Había estado usando su casa como dirección postal, jaja. Pensé que era una señal cuando presenté una queja a Recursos Humanos, y me dijeron que estaba equivocado al poner la dirección incorrecta en mis documentos. No vio ninguna repercusión y me fui lo más rápido que pude. Historia 24. Trabajaba como almacenista a tiempo parcial en Sherwin-Williams. Le dejé muy claro a mi gerente que este era mi trabajo a tiempo parcial para ganar dinero extra. Tenía un trabajo de tiempo completo donde pagaba mis facturas y todo lo que recibía de Sherwin era solo para mis aficiones. Fue muy amable y comprendió la situación. Yo iba, llenaba los estantes y me encargaba del almacén y luego ayudaba a los clientes con pintura si era necesario. 14 horas a la semana, sin problemas, dinero fácil. Mi gerente fue ascendida a gerente regional de ventas y nuestra tienda tiene una nueva gerente. La llamaremos Jessica. Jessica venía de otra tienda y era su primera vez como gerente. Era bastante buena, pero también bastante molesta y microgestionaba. Poco después de que ella se uniera, me mudé de apartamento, que estaba a 5 minutos de distancia, a unos 45 para estar más cerca de mi trabajo de tiempo completo. La ventaja era que podía pasar por Sherwin-Williams de camino y comprar provisiones si mi tienda necesitaba algo. En fin, durante mi tiempo allí se me derramó pintura en el zapato. Nada grave, solo un poco de pintura blanca en el lateral de mis zapatos negros. Jessica decidió cambiar la política de vestimenta uno de los días que no estuve allí, y en realidad lo único que cambió fue que todos los zapatos debían ser negros. Esto nunca se comunicó al equipo, salvo a la gente que estaba allí ese día. Llegué al trabajo después de pasar por un par de tiendas de camino a recoger material. Jessica llegó tarde, como siempre, así que me encargo de la tienda con el subgerente. Nunca me mencionó el cambio en el código de vestimenta, así que sigo sin tener ni idea de que haya habido algún cambio.
Estoy trabajando atendiendo a unos clientes y Jessica se me acerca, interrumpe mi conversación con el cliente solo para reprenderme por tener pintura blanca en mis zapatos. De nuevo, es una gota de pintura de quizás 2 pulgadas de largo como máximo en el lado de mi zapato. Me grita que vaya a casa y me cambie los zapatos. Estoy confundido por esto y el cliente me mira como si qué estuviera pasando. Le pregunto a Jessica si está bromeando, porque, de nuevo, no tengo idea de que haya habido un cambio en el código de vestimenta. Me dice que vaya a casa ahora mismo y me cambie el zapato. Vuelvo a confirmar con ella que quiere que conduzca 45 minutos a casa. Me cambia los zapatos y conduzca 45 minutos de regreso con una tienda decentemente concurrida que tiene poco personal. Ella dice, sí, vete ahora. Adiós. Me dirijo a casa y mientras estoy en el tráfico, me enfurezco. Estoy molesto y enojado por esto. Es una pérdida de tiempo. Llamé a mi papá para charlar con él mientras esperaba y está horrorizado. Después de unos 15 minutos conduciendo y charlando, me decidí. Me doy la vuelta y vuelvo a la tienda. Llego y voy directo a la parte de atrás, cojo mi altavoz y el cargador de mi cubículo, entro en la oficina, borro mi nombre de la pizarra, apunto mi información de contacto en la hoja y salgo. Hay una fila enorme de gente esperando a que la atiendan y Jessica está intentando atender a una de ellas. Me entrometo en su conversación y le digo, fue un placer trabajar aquí, adiós, y luego salgo. Justo cuando estaba a punto de subirme a mi camioneta, Jessica sale corriendo y me pregunta ¿a dónde voy? A casa. Fuiste un idiota irrespetuoso. Mucha suerte, me voy. Y se va. La mejor parte fue que todo esto ocurrió hace unos 8 años y recién hace un mes recibí mi último cheque. Historia 25. Target Canadá Starbucks. Perdí 6 semanas intentando aprenderlo todo y ayudar en todo lo que pude. El último día de capacitación, el gerente de departamento y el subgerente me llevaron a la oficina y durante 10 minutos me quejé de todos mis defectos. La mayoría eran por mi cara y luego me dijeron que soy un desastre atendiendo al cliente. Tengo un buen caso de cara de descanso y como la mayoría de los neurodivergentes puedo disimularlo, a menos que necesite concentrarme mucho. ¿Y la atención al cliente? La tienda ni siquiera está abierta al público y el servicio al cliente era pura simulación. Les dije desde el momento de la contratación que me dedico a la simulación. De todos modos me hicieron sentir como si estuviera nuevamente en 9º grado y fuera un desastre lloroso y mocoso. Al salir, mi esposo me miró cuando vino a recogerme y me dijo que no iba a volver y que nos las arreglaríamos. Bloqueé sus números y no volví a mirar atrás. Historia 26. Trabajaba 6 días a la semana como empleado asalariado con 32 horas semanales. Me pidieron que sustituyera al gerente, quien se fue sin aumento de sueldo. Tras quejarme a los altos mandos, me dijeron que hasta que no trabajara 120 horas semanales, no me brindarían ayuda. Eso es lo que significa ser gerente en esta gran organización de atención médica. Conseguí un nuevo trabajo y renuncié al mes. Historia 27. Trabajé en una empresa de marketing digital hace un tiempo, quizás 2 o 3 meses. Reviví la división y las cosas estaban cambiando. El día que descubrí que una de mis subordinadas estaba siendo acosada por mi jefe y el dueño de la empresa, renuncié. No fue acoso sexual. La amenazaron con la policía y con todo tipo de demandas sin motivo alguno. Siendo una joven y muy talentosa, casi la retienen a punta de pistola. El jefe había sido condenado por hurto mayor en California. Sí, esa fue la gota que colmó el vaso. Historia 28, 3 historias. 3 veces los gerentes decidieron FAFO. Historia 1. Solía trabajar en un bar como lavaplatos y trabajé dobles durante 3 semanas seguidas. Y cuando finalmente conseguimos otro lavaplatos, se esperaba que lo capacitara, etc. Así que después de romperme el trasero con 3 semanas de dobles turnos 5 días a la semana, pedí un aumento y me dijeron que no valía más que un aumento de 10 centavos. Entonces pasaron 2 días y concerté una entrevista para otro puesto. Me contrataron con relativa facilidad y me contrataron por $2 más de lo que ganaba en la tienda. Le dije al viejo que se fuera al diablo y listo. El otro tipo renunció 4 días después e intentaron obligarlo a trabajar como yo cuando hice doble turno durante 3 semanas. Se quedaron sin lavavajillas un día antes de volver a llamarme y ofrecerme 50 centavos más para que volviera. Me reí y les dije, FAFO, si quieres el LMN de la otra historia,
Historia 19. Cuando me di cuenta de que mi opinión sobre cualquier tema sería pasada por alto, incluso si yo fuera el mayor experto en la sala, mi antiguo jefe tenía la mala costumbre de creerse el único que sabía, como si yo fuera programador con 10 años de experiencia y lo máximo que hacía en programación era un bootcamp de 2 o 3 semanas. Pero pensé que él consideraba mi opinión, incluso si era irritante, como iguales. Un día me dieron el ejemplo de que todo lo que sale de mi boca no tiene ningún valor para él. Básicamente, cuando el COVID empezó a ser un problema menor, volvimos a ir a la oficina una vez al mes. Como yo iba de camino, decidimos que me recogiera de camino para ahorrar gasolina. Claro, de regreso veo que su GPS es un desastre y le digo, pasa por este estacionamiento y ¡zas! Llegarás a mi casa. Es imposible que sepa más que yo. Es mi barrio y vive media hora más lejos. Pero me ignora y decide seguir su GPS, lo que nos envía 2 luces más lejos de lo que debería antes de dar la vuelta en mi casa. Fue entonces cuando decidí, necesito cambiar de trabajo. Historia 30. Me tomó 4 años pasar de $30,000 a $38,000, tras 3 ascensos a gerente, y aún desempeñando las tareas de mis 2 puestos anteriores. Cuando pedí que me subieran a $40,000, me dijeron que no podían porque mi jefe no ganaba esa cantidad. ¿Qué quieres decir con que un supervisor aún no gana $40,000? Tenía que irme. La pobreza me estaba alcanzando. En el siguiente trabajo, gané $65,000 con menos responsabilidad y carga de trabajo. Esto fue justo antes de la inflación de la COVID-19, así que salí justo a tiempo. Puede cambiar de trabajo funciona porque dupliqué esa cantidad al año siguiente, siguiendo haciendo el mismo trabajo con menos responsabilidad. Historia 31. Era domingo de Pascua y estaba trabajando en una librería Borders. El lugar estaba completamente vacío, ya que todos esperaban que estuviera cerrada. Había terminado con todos mis trabajos secundarios: reponer dulces y tarjetas de regalo, ordenar la trastienda y preparar los libros para recoger. Como estaba muerto, empecé a leer un libro. Eso sí, era la primera vez que leía algo con el reloj, pero no había prácticamente ningún cliente en la tienda ni nada que hacer. El encargado se acercó y guardó el libro, pero no dijo nada. Lo recogí de nuevo y la gerente regresó y me pidió que fuera a su oficina. Aseguró que un gerente, a quien no le caía bien, había dicho que ya había estado leyendo mientras trabajaba, lo cual le dije que era mentira. Dijo que vería las grabaciones, así que le dije que lo hiciera, que sería una pérdida de tiempo porque nunca sucedió. En fin, dice que me va a multar por leer en horario, lo cual equivale a robarle a la empresa. Le dije que nunca me habían multado y que no iba a empezar ese día, y que renuncié. Llegué a casa de mis padres justo a tiempo para la cena de Pascua. Dijo que nunca podría volver a trabajar para Borders, lo cual me pareció muy gracioso porque ya tenía otro trabajo a tiempo completo que pagaba casi el doble. La cosa se puso aún más divertida cuando Borders cerró definitivamente un par de años después. Hasta el día de hoy no me han amonestado por el trabajo. Nunca he abandonado otro trabajo sin previo aviso, pero no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho aquella vez. Historia 32. Estaba trabajando en un Home Depot anunciando los servicios de Parker & Sons, aire acondicionado, así que tuve que acercarme a la gente. Soy italiano, así que tengo acento. Un hombre empezó a hacer comentarios racistas y a burlarse de mí, mientras su hijo pequeño decía cosas como, ¿entiendes lo que dice? Me fui. Lo dejé en el acto. Historia 33. Cuando tenía 20 años, un gerente en mi lugar de trabajo intimidaba a tantos empleados que 3 de nosotros fuimos dados de baja por estrés. Mi médico me dijo que escribiera mi renuncia y se la enviara por correo, indicando que mi baja por estrés cubría su preaviso. Le pedí a un amigo que la entregara en mano y me sentí muy satisfecho al saber que nunca tendría que volver allí y que estaban en problemas. Historia 34. Era conserje en el instituto del que también me gradué. Estaba a cargo del vestuario de natación y esos chicos fueron unos imbéciles todo el año. Un día entré allí y metieron lápices en los desagües y los rompieron, por lo que todo el desagüe quedó lleno de lápices rotos. Le escribí una nota a mi jefe, volví a casa, conduje de regreso, dejé todos mis uniformes en una bolsa de basura y nunca más he vuelto a ese agujero desde entonces.